8:46 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, porque haya un diálogo civilizado, sin imposiciones, sino buscando el futuro del país. Quiero dar la bienvenida al jurista y constitucionalista doctor Ismael Quintana. Lo invitamos para hacer un análisis. Estamos en la recta final para la consulta popular, domingo 16 de noviembre, con 3 preguntas de la reforma parcial a la Constitución y la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Cómo ve los temas y el panorama? Doctor Ismael Quintana, buen día. Bueno, buenos días, querido Miguel, un abrazo para usted, por supuesto también un saludo para la audiencia de Radio Democracia. Bueno, sí, estamos creo que a poco menos de un mes de volver a las urnas. Las preguntas están planteadas, hay 3 preguntas que se refieren a modificaciones constitucionales, yo le diría sustanciales, importantes, fundamentalmente la primera que tiene que ver con seguridad, el levantamiento de esta prohibición absurda, que viene de un lastre o de un sesgo ideológico heredado por el correísmo de impedir que Ecuador pueda permitir la instalación de bases militares extranjeras o de ceder a tropas extranjeras bases nuestras para el combate al crimen, fundamentalmente al crimen organizado transnacional. Creo que esta es una pregunta en la que el país tiene una maravillosa oportunidad de, insisto, quitarnos de encima esa absurda prohibición constitucional que en países civilizados y modernos no existe, para efectos de agregarle, darle al país y darle de alguna manera a la fuerza pública la posibilidad de contar con una herramienta más para salir al concierto internacional y buscar aliados que puedan de algún modo colaborar con Ecuador en esta lucha, en esta guerra. Luego la pregunta del retiro del financiamiento estatal a las organizaciones políticas, es decir, la eliminación de lo que la ley electoral denomina el fondo partidario permanente. Creo que fue un acierto del presidente de la República, sin lugar a dudas. Muchos veníamos ya desde hace algún tiempo sosteniendo que no es ni moralmente adecuado ni jurídicamente admisible que el Estado, es decir, nosotros, todos, con nuestros recursos, con los impuestos que pagamos, tengamos que seguir de algún modo subvencionando las aventuras de unos cuantos políticos que no llegan ni al 1% de votos en las elecciones. Yo lamento aquí sí profundamente que la Corte Constitucional no haya dado paso a la segunda parte de esta pregunta, que se refería también al hecho de que el Estado deje de contratar directamente la propaganda electoral en radio, prensa escrita, televisión. Francamente no comprendí yo la decisión de la Corte de dar paso a la primera parte de la pregunta y no a la segunda, con el argumento tan formalista de que en la redacción del planteamiento del presidente de la República y en la pregunta propiamente, no se mencionaba el artículo 115 de la Constitución. Esta es una de las cosas que yo francamente no voy a entender. Le han privado entonces al país, los miembros de la Corte, de tomar una decisión también sobre este aspecto. Pero bueno, es un avance ya que ojalá la ciudadanía dé el sí a esta pregunta, que, insisto, eliminaría este gasto que puede ir destinado a otros aspectos. Yo escuchaba la entrevista hace un momento al presidente y claro, usted le planteaba dudas sobre salud, sobre educación y otros temas. Claro, ese dinero que hoy se está malgastando en mantener organizaciones políticas puede ir destinado a cuestiones que realmente le solucionarían algunos problemas a la gente. Reducción del número de asambleístas, algo que ya se planteó en 2022 con el gobierno del expresidente Lasso. Hoy se retoma la idea. Vamos a ver cuál es la posición de la ciudadanía respecto de esto, es decir, de reducir de 151 a 73 asambleístas. Quizá esta es la pregunta un tanto más débil de la consulta, porque si esta reforma constitucional no viene acompañada de una necesaria implementación de algo que no hay a nivel constitucional y legal, que es un sistema de partidos políticos, difícilmente vamos a poder decir que solo bajando el número de asambleístas la calidad del trabajo en los parlamentos, y los que vengan después, va a mejorar. Pero bueno,
De algún modo, la idea es ahorrarnos algo de dinero en pagar sueldos de asambleístas y de equipos de asambleístas que en gran medida, con sus honrosas excepciones, no le aportan en mayor cuestión al trabajo legislativo. Y me parece que obviamente, querido Miguel, la pregunta más importante, el corazón de esta consulta popular, sin duda alguna, termina siendo la que tiene que ver con la constituyente. Ecuador creo que ahora sí tiene en esto una estupenda posibilidad de reconducir, de enrumbar nuevamente sus destinos. Es una pregunta importantísima que creo que merece una reflexión profunda de la gente, porque un nuevo texto constitucional, si bien no va a resolver automáticamente los problemas que tiene el país directamente, porque la Constitución por sí sola no hace magia, como decía el expresidente Sanguinetti, el expresidente uruguayo, en alguna conferencia que dio en días pasados. Eso es cierto, pero de algún modo, si tenemos una constitución, no vamos a decir perfecta, pero lo mejor hecha posible, tanto en su parte dogmática como en su parte orgánica, como en su aspecto económico, creo que le va a dotar al gobierno, a la administración pública, de herramientas importantes para que se puedan dictar políticas públicas con corrección, para que se pueda legislar sobre la base de lo que establezca la nueva Constitución. Este es un diálogo con el doctor Ismael Quintana, jurista constitucionalista, sobre el tema de la consulta popular convocada para el 16 de noviembre. Por favor, continúa, Ismael. Sí, le decía, perdón, algún desperfecto hubo en el internet. Le decía entonces que si bien no esperamos una constitución perfecta, sí algo lo mejor hecho posible, sin duda alguna algo que sea mejor que el bodrio de Montecristi. Y eso hace pensar que tenemos que primero ponerle a dieta a la Constitución. Es una Constitución en el contenido de artículos y en la cantidad de artículos excesivamente grande y reglamentaria. Las constituciones no tienen por qué entrar a regular aspectos que de algún modo deben quedar en manos de la ley. En la parte de los derechos y las garantías, sé que habrán voces que dicen que no cabe aplicar una regresión en este aspecto. La Corte ha dicho lo contrario. La Corte ha dicho que si se quiere de algún modo hacer un ejercicio de revisión del catálogo de derechos fundamentales, la vía es la Asamblea Constituyente, y me parece que en esto sí hay que sentarnos a debatir algunas cosas que están incluidas en la Constitución y que finalmente no se cumplen. Por ejemplo, Miguel, esto del derecho a la libertad estética, o el derecho a acceder a alimentos sanos, nutritivos, agradables, que establece la Constitución, son aspectos que no pasan de la poesía constitucional. Creo que un catálogo de derechos, de libertades fundamentales bien delimitadas en los aspectos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, básicos, que luego se puedan desarrollar a través de la ley, a través de la jurisprudencia, es esencial. Me parece que hay que eliminar toda esa poesía barata que nos vendió el correísmo del famoso buen vivir o sumac causai, que francamente no pasa de ser poesía en la Constitución. En la parte orgánica, creo que hemos conversado con usted hasta la saciedad. Hay aspectos que indiscutiblemente se tienen que revisar, hay que desaparecer la función de transparencia y control social, fundamentalmente el caso del Consejo de Participación Ciudadana. Hay que eliminar ese bodrio del Tribunal Contencioso electoral. Creo que volver o retomar la clásica partición en 3 funciones del Estado sería lo adecuado. Establecer un buen sistema de partidos políticos que, insisto, hoy no existe. Revisar lo que tiene que ver con la justicia constitucional. Yo ahí de algún modo discrepo con algunas voces que sugieren la eliminación de la Corte. Creo que no. Creo que debe haber un órgano de control de constitucionalidad, pero sí creo que así como debe existir la Corte, Tribunal o Sala Constitucional, como le queramos llamar, eso es lo de menos, porque simplemente son modelos. Tenemos que revisar el ámbito de competencias que hoy tiene la Corte Constitucional, que en la práctica le terminan convirtiendo en un órgano de decisión política. En muchas ocasiones Ecuador tiene que supeditar sus decisiones o las decisiones que eventualmente deben tomar los órganos electos en urnas, presidente, Asamblea Nacional, a lo que finalmente resuelven o deciden
9 personas sin ninguna clase de credencial democrática. Entonces creo que esos aspectos, y sin duda alguna en la parte económica, más allá de que yo no soy especialista en el área, pero creo que también hay asuntos de ahí que se convierten en una suerte de camisa de fuerza. Hemos hablado, por ejemplo, del establecimiento del arbitraje de inversiones. No podemos seguir arrastrando este lastre, este sesgo ideológico también implementado en la Constitución vigente, que hace que a Ecuador no lleguen las inversiones extranjeras. No puede ser que en comparación con Perú, donde usted ve desfilar presidentes de la República, al menos desde el año 2018, la inversión extranjera en ese país sea, pero abismalmente más grande que la de Ecuador, pero es que son cientos de miles de millones más. ¿Por qué? Porque en la Constitución peruana del 93 tenemos una figura que tal vez valga traerla acá, la del contrato ley. ¿No es cierto? Revisar el ámbito de los sectores estratégicos me parece que va a ser fundamental. Echar mano de la figura de la concesión, por ejemplo, revisar el sistema de concesiones chileno, me parece que es de lo mejor que hay a nivel de la región. Entonces, bueno, como usted ve, son varios aspectos que creo yo que se convierten en una posibilidad fundamental para que el Ecuador se pueda dotar, no un programa político para un gobierno de turno, sino realmente un programa de convivencia social, de un pacto social a largo plazo que le permita al Ecuador desarrollarse y alcanzar sus objetivos, que hoy no los puede alcanzar porque en gran medida hay una constitución que se ha convertido en una camisa de fuerza. Doctor Ismael Quintana, esta mañana el presidente de la República, cuando le pregunté sobre detalles de la constituyente, dijo que luego del resultado se hablará de los temas, pero sí adelantó, sería una constitución mucho más pequeña, de ganar el sí en la consulta popular para ir a la constituyente, de 180 artículos y no los 444 que usted, por ejemplo, el doctor Ullarte, también han criticado el contenido de esa constitución. Sí, bueno, el punto no pasa eventualmente por el número exacto de artículos. Sí creo que tener una de 444 es excesivo, querido Miguel. Yo le ponía apenas 2 botones de muestra con esas normas que consagran esos derechos fundamentales. Usted tiene todo un capítulo del buen vivir, es decir, si empezamos a sacar toda esa paja constitucional que usted tiene en este código político, sin lugar a dudas, lo vamos a adelgazar. Por eso creo que la constituyente es un mecanismo para ponerle a dieta al sistema constitucional actual. No sé si finalmente 180 artículos alcancen para regular los aspectos esenciales que se deben establecer en una constitución. La anterior tenía algo más de 270 artículos. Me parece que habrá que ir viendo el número. Finalmente eso será parte de la capacidad deliberativa y de discusión de la eventual Asamblea Constituyente, pero en lo que vamos a estar de acuerdo con el jefe del Estado es que no podemos seguir teniendo una constitución excesivamente reglamentaria como la que tenemos. Probablemente sí, un promedio de 180, 220, 230 artículos sea, como podemos ver en algunas constituciones comparadas, tal vez lo más adecuado, lo más idóneo, porque la idea es que luego esto tenga un desarrollo constitucional a través de la legislación y no que sea al revés, es decir, que la Constitución sea la que de algún modo empiece a regular todos los aspectos y todas las materias y todos los ámbitos que rigen la vida de un país, sino que más bien eso se vaya delegando a la ley y que la Constitución sea como, digamos, pensando en términos deportivos, una cancha, ¿cierto?, donde están bien delimitados los espacios dentro de los cuales se puede jugar este juego que se llama democracia, que se llama economía, que se llama justicia, que se llama gobierno, dentro de los límites que esa cancha que se llama Constitución le va a plantear. Ya lo demás, pues, tiene en la Asamblea Nacional la posibilidad de ser desarrollado. Vamos viendo, ¿no? Tal vez la idea del presidente es esa. Finalmente veamos qué termina aprobando, si es que además del 16 de noviembre, ojalá gana el sí en esta pregunta, una eventual Asamblea Constituyente.
¿Qué piensa a propósito de lo que usted señala, doctor Ismael Quintana, que pudiera pasar el 16 de noviembre? Primero, con las reformas parciales a la Constitución tan necesarias como la ayuda militar extranjera, artículo 5, o la eliminación del financiamiento a los partidos políticos que no ha servido para nada, o la reducción de la Asamblea Nacional, y finalmente la Constituyente. ¿Qué piensa? ¿Cómo ve el panorama? Bueno, evidentemente hay un clima afortunadamente focalizado, eso sí, de protestas, de desacuerdos por la decisión que ha tomado el presidente de la República hace más o menos un mes sobre el tema del retiro del subsidio al diésel. Me parece que el país en su gran mayoría ha continuado su marcha. Las 23 provincias del país, salvo lamentablemente la provincia de Imbabura, y seguramente no porque la mayoría de gente de esa provincia quiera, sino porque hay, insisto, grupos minúsculos, minoritarios, que siguen pretendiendo chantajear y extorsionar al gobierno nacional con esta tónica que vive el país desde 2019, ¿no? Es decir, que si no haces lo que yo te estoy ordenando, pese a que cuando soy candidato no te gano una elección barrial, entonces te cierro carreteras, te paralizo servicios públicos, te secuestro policías y militares, les desfiguro la cara a pretexto incluso de justicia indígena, que entre paréntesis es otro de los aspectos que me parece que hay que eliminar, lo digo de frente, eliminar este despropósito de la famosa plurinacionalidad en la próxima Constitución. Creo que con un catálogo delimitado de derechos colectivos está suficiente, pero los indígenas, al igual que nosotros los mestizos, nos tenemos que someter a la ley en igualdad de condiciones. Entonces, me parece a mí que si bien hay un clima focalizado y reducido de descontento social por la toma de una decisión de gobierno, creo, es mi percepción, que estas protestas no van a tener mayor incidencia en lo que se vaya a decidir en urnas del 16 de noviembre. Me parece que hay posibilidades de que el presidente de la República pueda de algún modo salir fortalecido de esta consulta popular, pero evidentemente es una percepción mía. A veces las realidades son otras. En el mundo de estas posibilidades hay solo dos: o gana el sí o gana el no. Evidentemente, si el no, desgraciadamente, triunfara, pues eso supondrá un desgaste en la imagen y en la aceptación presidencial. Pero yo creo que aquí hay que hacer una invitación al elector, al ciudadano en general, a tomar la decisión no sobre la base de si me gusta o no me gusta el convocante, que en este caso es el presidente Noboa. Porque punto aparte de aquello, de si yo he votado a favor o no de este presidente, si estoy de acuerdo o no con las decisiones que él está tomando, el presidente ha convocado una consulta popular para modificar aspectos que a mí me parece que son fundamentales de la Constitución, pero sobre todo de darnos la posibilidad a los ecuatorianos de tomar la decisión de cambiar los destinos constitucionales de este país con la pregunta número 4 que tiene que ver con la constituyente. Esto no es un asunto de si estoy a favor o en contra del presidente Noboa. Hacia allá nos quieren llevar quienes se oponen en general a la consulta popular y específicamente a la pregunta número 4, a que terminemos convirtiendo esta consulta popular en una suerte de plebiscito ratificatorio o no de la gestión del presidente Noboa, y no es así. Si el presidente nos ha propuesto un proyecto de país y que nosotros seamos quienes decidamos si queremos o quedarnos con el modelo constitucional afín al socialismo del siglo XXI, que prohíbe el arbitraje de inversiones, lo que hace que en consecuencia no traiga inversión extranjera acá, con un modelo en el que la actividad minera, la actividad petrolera está totalmente supeditada a los designios de las comunidades indígenas, con un modelo en el cual la Corte Constitucional se convierte, sin tener ninguna legitimidad en urnas, en un órgano de gobierno y no de jurisdicción en muchos casos, sino de política constitucional, con un Consejo de Participación Ciudadana que poco hace, por no decir nada, en la designación célere y transparente de autoridades de control, con un régimen de sectores estratégicos que hace que las empresas públicas que hoy están destinadas a la prestación de servicios públicos, en lugar de cumplir esa función, sean focos de corrupción y no cumplan la misión constitucional que tienen. Bueno, esa es una opción, quedarnos con lo que tenemos y seguir como estamos.
o de algún modo darnos la posibilidad de avanzar a un proceso constituyente en el que nosotros podamos luego designar a nuestros representantes y que esos representantes tengan la capacidad de, en el plazo que establece el estatuto, que sería más o menos entre 6 y 8 meses, discutir un nuevo proyecto de país que se llame de algún modo constitución. Entonces creo que eso es lo que tenemos que sentarnos a reflexionar. No es un mecanismo de apoyo o de desestimación de la gestión del gobierno, porque para eso están las elecciones generales, donde yo voto por un presidente, por un asambleísta, etcétera. No. Este es un mecanismo de participación de democracia directa donde vamos a decidir el destino del país, y al menos quiero que la audiencia de Radio Democracia se quede con ese mensaje. Por eso yo apoyo la idea de la constituyente, porque creo que es momento de algún modo, permitirnos discutir tras 17, 18 años del fracaso de la constituyente de Montecristi, porque hay que decirlo, ha sido un fracaso absoluto y ejemplos sobran, de permitirnos dejar atrás este legado del socialismo del siglo XXI y avanzar a algo que realmente le permita al país salir adelante en salud, en educación, en prestación de servicios públicos, modernizar la función judicial, mejorar el sistema de justicia constitucional, mejorar el ámbito de las relaciones internacionales entre Ecuador y países hermanos, fortalecer el arbitraje de inversiones, mejorar el sistema de partidos políticos. No podemos seguir con lo que tenemos ahora, el Estado subvencionando partidos políticos. Eso no puede seguir. Mejorar el sistema legislativo, probablemente discutir si retornamos o no al bicameralismo, entre otros tantos temas que son fundamentales y que creo que la decisión que podamos tomar el próximo 16 de noviembre abre el camino a que esa discusión se dé. Bien, al doctor Ismael Quintana, jurista constitucionalista, y le comprometemos a seguir hablando porque esto está en marcha, la consulta popular, y luego lo que venga. Si se aprueba el sí, lo que vendrá, lo complejo y difícil, tanto la integración de la constituyente cuanto el texto que salga de esa constituyente. Doctor Ismael Quintana, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Un abrazo, querido Miguel. Buenos días. Muy amable. 9:08 en el territorio continental ecuatoriano. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional.